Creo que podríamos empezar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les doy nuevamente las buenas tardes a quienes ya estaban y a quienes se incorporaron recientemente a esta cuarta y última jornada virtual de este año y de este ciclo virtual que organizamos varias cátedras, diversas cátedras, que integramos el colectivo Transformación Docente del área transdepartamental de formación docente de la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, mi nombre es Marina Burré, voy a ser hoy de presentadora en esta última jornada, en este día tan particular, donde hemos recibido todos y todas la noticia de la partida de Diego Maradona, partida, pero no tanto, siempre estará junto con nosotras y nosotras. Luego daremos un minutito sobre el final de esta jornada para referirnos más en profundidad a ello, pero no podemos dejarlo en tanto es parte de la cultura. Me va a acompañar a esta jornada, el cierre de esta jornada, en la moderación, nuestra compañera Mariana Lusterteins, también de la cátedra Agutowski, que integra también nuestro colectivo. Y hoy tenemos... Hola a todas y todos. Hoy tenemos el gran placer al mismo tiempo de encontrarnos con tres colegas de muy destacada trayectoria para esta mesa, como son Andrea del Pilar Forero Hurtado, de Colombia, Isabela Frade, de Brasil, y Ramiro Noriega, de Ecuador. La dinámica que les propusimos es la siguiente: van a tener los expositores y expositoras 15 minutos para hablar, luego veremos si ustedes quieren ir haciendo preguntas, quienes asisten a esta jornada la pueden ir haciendo a través del chat. Mariana las va a ir recuperando desde allí para luego trasladarlas a quien haya sido el encargado de hacer quien vaya a ser, perdón, el encargado o la encargada de hacer la respuesta correspondiente, y después, si tenemos tiempo, hacer un intercambio más general. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces por agradecer a todos y todas quienes están presentes, y en especial a Ramiro y a nuestras colegas también expositoras. Y le vamos a dar la palabra a Andrea del Pilar Forero Hurtado, quien es, como ya dije antes, de Colombia, de la Uniminuto, es dramaturga, comunicadora social y gestora cultural. No voy a extenderme en ningún caso en otros aspectos de las trayectorias porque son muy largas, sino algunos datos básicos de los antecedentes de quienes hoy van a hacer las exposiciones. Y luego, cuando termine Andrea y presente a Ramiro, voy a decir también algunos de sus antecedentes. Así que, Andrea, si estás de acuerdo, cuando quieras, te escuchamos. Podés desmutear. ¿Listo ya? ¿Lo Listo, tenemos? ahí está, perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes. Y bueno, voy a compartirles algún tipo de reflexión que he venido haciendo sobre justamente esta práctica que pone en juego el arte, la pedagogía y la comunidad. Básicamente esta intervención que yo voy a hacer está centrada no necesariamente en la práctica de la enseñanza de las artes que se hace en la universidad, sino más bien en otra lógica, y esa es la lógica del encuentro. La experiencia de llevar la pedagogía y el arte que se desarrolla en la universidad a los territorios. Yo le pedí el favor a uno de los compañeros que me colaborara con una presentación, entonces les agradezco que puedan ir viendo unas fotos que están ahí, que van a ir
ilustrando un poco esto de lo que yo les voy a hablar. Muchas gracias, Damián. Entonces, esta práctica que les voy a compartir el día de hoy se concreta en dos grandes espacios de enseñanza y de aprendizaje. Por un lado, tenemos las experiencias del Laboratorio de Investigación y Creación en Teatro y Comunicación, que yo lidero en la Universidad Minuto de Dios Uniminuto de Colombia desde 2013. Y por el otro lado, pues el trabajo que desarrollo como directora de la Fundación Vitae, trabajando con arte y pedagogía en diferentes tipos de territorios del país. Entonces, pues es importante que todas y todos ustedes sepan que mi experiencia básicamente parte desde el análisis del arte, pero del arte desde el punto de vista de la comunicación. Voy a arrancar por la UNESCO. La UNESCO es la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Al referirse a la pertinencia de la universidad, señala lo siguiente. Dice, el papel que cumple y el lugar que ocupa la educación superior en función de las necesidades y demandas de los diversos sectores sociales. Dice que las acciones que se formulen carecerán de real sentido social si no son anticipatorias de escenarios futuros y si no manifiestan su intención de modificar la realidad vigente. Esto lo dijo la UNESCO en 2007. Y esta es una reflexión que se hace en medio de una necesidad que hay, que es latente y que se viene dando desde hace cierto tiempo. Y es esa necesidad de que la universidad se conecte más con las realidades de los territorios. Pues a pesar de que hemos tenido ya algunos avances en ese sentido, aún el espacio universitario se sigue configurando como un lugar aislado, como un lugar, por qué no decirlo, de privilegio frente al conocimiento, y que muchas veces se limita solamente a lo teórico o a lo técnico, pero que a veces también evidencia fuertes divorcios con las realidades sociales y con los saberes que se gestan fuera de esta institución, que es la universidad. Es decir, el vínculo universidad-sociedad permitiría comprender la pertinencia que tiene o no la universidad en nuestro entorno. Ahora, como vamos a hablar de arte, también me permito retomar a la UNESCO, que manifiesta que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y yo quiero cruzar estas variables con otra, que es otro concepto que es muy importante y que se ha trabajado mucho últimamente, que es el concepto de territorio. Nates plantea que el territorio es multidimensional porque participa de tres órdenes distintos. Habla de la materialidad del espacio, de la realidad geográfica, pero también habla de la psiquis individual que es atravesada por el territorio y digamos que esa relación emocional que existe entre el hombre y la tierra. Y en tercer lugar, pues habla de cómo el territorio participa en las representaciones colectivas, sociales y culturales. Cuando nosotros correlacionamos estos conceptos, entonces lo que podemos concluir es que la universidad, el arte que se hace en la universidad puede llegar a ser un modo de vinculación de la universidad con las comunidades en los territorios. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero resaltar en esta exposición que traigo hoy. Es mirar cómo se dan esas relaciones universidad, arte, territorio. Y vuelvo a la UNESCO. Si se dan cuenta, en el principio estoy haciendo unos planteamientos al frente de poner como las diferentes variables que hay respecto a este tema que les estoy planteando esta tarde. Según investigaciones realizadas por Naciones Unidas, cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpore elementos de su propia cultura, esto va a estimular su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y además pues va a tener, según la UNESCO, una orientación moral. Es decir, que en cualquier sociedad que quiera ser creativa y sensibilizada frente al tema de la cultura, el arte pues es, digamos, la posibilidad de aprendizaje. Y no solamente sobre esta sociedad, sino que, según la UNESCO, sobre cualquier tema. Así que en este punto yo lo que quiero es recordar también unas palabras de un teleeducador latinoamericano, Paulo Freire, ¿cierto? Que dice que
Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Entonces, en este sentido, digamos que ya empezando a conectar todos estos conceptos de los que empecé a hablar, pues tendríamos que decir que el territorio es comprendido como un activador, no solamente como el contexto, que es entendido como un escenario de enseñanza y aprendizaje, pero también es el espacio del artista. El contexto y el territorio son la materia prima de la cual el artista hace parte y con la cual mantiene una relación de intermitencia, y que son la multiplicidad de los conceptos lo que permite que determinado arte se desarrolle de una u otra manera y que los modos de recepción y participación cambien. Por eso existe una delgada línea entre la autonomía y el aislamiento. Entonces, se podría decir que la relación arte y territorio es una relación de interdependencia, sobre todo en estas actuales circunstancias en las que están proliferando una cantidad de prácticas artísticas que están fuera de este terreno de lo necesariamente artístico. Y son más experiencias prácticas que están dentro del territorio de lo social identitario y que cuentan muchas veces con un carácter que es decididamente político, y como político que interviene en el espacio público, pero también sobre ese debate que se hace sobre lo público. Entonces, si nosotros pues quisiéramos ampliar un poco este tema, podríamos remitirnos a Milton Singer, quien en los años 50 ya hablaba de lo performativo como una función constitutiva de la cultura, apartándose de lo que hasta el momento se venía pensando solamente que eran los artefactos, los cuadros, los monumentos, los textos, sino que también decía que era importante tomar en cuenta estos acontecimientos que se daban en la vida de las personas, acontecimientos fueran efímeros o no. Entonces, esto que proponía Singer en los 50, pues si nosotros miramos es lo que proponía también en la literatura Barthes o en la filosofía Austin, quienes aportaron la importancia de reconocer el papel de lo performativo. Fíjense que se hablaba de que el lenguaje ya no era solamente un descriptor de la realidad, sino que era un elemento que la constituía. Entonces, desde este punto de vista, las prácticas artísticas se constituyen no solo como una situación fijada o como un evento fijado, sino más bien como una invitación a disfrutar de un acontecimiento que es único, que no debe ser consumido o comprado, sino más bien vivido. En este sentido, ustedes tienen en Argentina, las personas que son de Argentina que están acompañándonos hoy, pues tienen ahí también a un filósofo teatral que es muy importante y que ha trabajado el tema del convivio en el teatro, ¿no? Que es Jorge Duarte. Digamos que muy en esa línea de vivir el arte, ¿no? Vivir la experiencia artística. Por otro lado, pues yo soy fan, se los confieso, soy fanática de Nicolas Bourreau. Él viene trabajando el tema de la estética relacional y como comunicadora y artista que soy, a mí me interesa. Fíjense que Bourreau sostiene que el arte es la organización de presencia compartida entre objetos, imágenes y gente. El arte es entonces el espacio del intersticio. Es una zona que se escapa a la regulación y que puede ser apropiada o trasladada a la cotidianidad por el receptor, espectador, que ahora sería más bien un agente que interactúa. En esta lógica, la esencia de la obra no está solamente en la obra, sino en la experiencia del encuentro, en el campo de las relaciones. La performatividad no es posible si no hay vínculo. Se rompen los límites que existían entre las artes también, ¿no? Ya no se puede considerar que la obra contemporánea es un espacio a recorrer, dice Bourreau. Dice que la obra se presenta más bien ahora como la duración que debe ser vivida y como una apertura a una discusión que es ilimitada. Entonces, desde este punto de vista, lo importante del arte en esta posibilidad de estar juntos, de construir y de elaborar
sentidos comunes, podríamos decir entonces que el arte es un estado de encuentro. Y mientras esto se dé, lo que sería innovador sería la posibilidad que tuviéramos de reinventar los vínculos. Esto que estoy diciendo causa polémica, de todas maneras, claro, porque digamos que es chocante que llegue a subvertir de alguna manera el orden que se venía estableciendo e incluye pues las manifestaciones artísticas en el espacio de lo artístico. Pero desde el punto de vista de la comunicación, de la pedagogía, de la universidad, estos son conceptos que permiten cerrar las brechas y permiten recuperar la realidad de ese territorio que tanto nos hace falta. Entonces, como vemos, el fenómeno de acercar el arte al territorio y al contexto, pues no es una propuesta nueva. Ya encontrábamos en América Latina incontables experiencias desde hace rato, desde los 60, por ejemplo, están experiencias como la del Living Theater o como la del Teatro del Oprimido de Augusto Valle en Brasil, experiencias que tienen una alta carga social, una alta carga política, y que le apuestan a técnicas que son capaces de activar a los espectadores que hasta ese momento eran espectadores pasivos. Ese acercamiento a estas prácticas, que son unas prácticas culturales que podríamos decir híbridas, necesitan de un puente. Y eso es pues lo que desde sociología cultural se ha llamado la mediación cultural. Ahora, ¿cómo todo esto tiene que ver con Colombia? Yo les voy a hablar específicamente de la relación de todo esto que hemos venido hablando y de la experiencia con el laboratorio del que hago parte. Resulta que en el caso del territorio colombiano hay que aclarar que es un territorio que tiene pues unas particularidades en cuanto a la distribución, tiene una distribución bastante peculiar. En la mayoría de las márgenes, por ejemplo, no solamente hay pocos habitantes, sino poca infraestructura, pocas actividades productivas, mínima gestión social o gestión institucional, y digamos que la presencia del Estado es casi nula, por lo tanto, pues llegaron estos grupos guerrilleros de los que ustedes han escuchado hablar a desarrollar estas funciones que el Estado debería desarrollar en los territorios. Y otra de las cosas con las que cuentan estos territorios aquí en Colombia es que no hay una identidad regional, ¿sí? ¿Por qué? Porque como han habido bastantes desplazamientos, los poblamientos han sido relativamente recientes y por lo tanto hay una pobre memoria colectiva. No hay unos recuerdos lejanos o unos ancestros a que añorar, no hay culturas locales comunes. Esto sucede en la gran mayoría de Colombia, ¿sí? Pero por el otro lado hay unas zonas que son densamente pobladas, que son las grandes ciudades o las ciudades que aquí hay en Colombia, y estas ciudades por el contrario sobresalen porque tienen una presencia nacional fuerte y porque cuentan con una identidad muy fuerte que llega y que incluso avasalla las de estos otros que son los territorios pues, más amplios, que son de los que primero les hablaba. Entonces, en Colombia, pues estos pocos centros urbanos que hay son los protagonistas de lo que se llama el desarrollo, y hay unas regiones que están en un proceso de construcción territorial, pero estas regiones cuentan con unas reglas propias de funcionamiento, con unos propios órdenes. Entonces, ustedes se imaginarán lo que es este tipo de espacios, ¿cierto? Este tipo de territorios con respecto a lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? De ahí, de pensar todo esto, de hacer este análisis, entonces nace la idea de propiciar un encuentro de la universidad con esos territorios. Y pues la excusa para este encuentro es el arte. Cuando se da esta reunión, este encuentro entre universidad y territorio con alrededor del arte, lo que se genera es un acontecimiento único, donde los estudiantes, artistas, agentes, propician encuentros con espectadores, participantes y también agentes. Yo lidero desde 2013 el Laboratorio de Investigación y Creación en Teatro y Comunicación en un minuto, como les decía hace un rato. Este es un espacio extracurricular, es un espacio formado por estudiantes de varias carreras de la Facultad de Comunicación Social,
Algunos de ellos tienen experiencia e incluso formación en teatro, pero no son estudiantes de arte, son estudiantes de comunicación. Y su interés está en la línea latinoamericana de la comunicación para el cambio social, que es como la línea que trabajamos fuertemente en esta universidad. Entonces, dentro de esas actividades que nosotros realizamos, está una que es de proyección social, que tiene que ver con llevar talleres de teatro a los territorios. No sé si han seguido mirando las fotos, Damián. Ahí lo que ustedes están viendo son fotos de ese tipo de experiencias de las que les estoy hablando, ¿sí? La idea es que los estudiantes salgan de la gran ciudad a la provincia, que se muevan del centro y lleguen a la periferia y que tengan un encuentro con las comunidades que viven en estos territorios. Es un encuentro que al final termina con la organización de puestas en escena que están hechas colectivamente entre los unos y entre los otros. Lo que nosotros proponemos, en coherencia de todo lo que hemos venido hablando, es un espacio de relaciones entre la universidad y el territorio, una especie de mediación cultural entre la universidad y la comunidad. Y esto se hace a partir de unos dispositivos y unas actividades alrededor de metodologías participativas y lúdicas que lo que hacen es llevar el arte al territorio, ¿cierto? Buscando la apropiación social tanto de los estudiantes como de las personas que están en las comunidades a través de las relaciones que entre ellos se gestan. En mi tesis de doctorado he trabajado el tema precisamente de grupos teatrales que hay dispersos en Colombia. No son pocos, son bastantes, pero sin embargo no están en todo el país. Hemos encontrado que en gran parte de la geografía del país no se cuenta con experiencias propiamente de teatro, como sí de música y de danza. Y de hecho en varios de los territorios en que hemos estado, las comunidades muchas veces es la primera vez que ven o que hacen teatro. Entonces, cuando disfrutan de la experiencia, muchas veces lo que se nos pide es que se le dé algún tipo de continuidad. Fíjense que ahí el arte está cumpliendo una función social alrededor de este intercambio de sentidos que permiten el desarrollo individual y colectivo tanto de los unos como de los otros. En esta experiencia, la observación, la reflexión, la sensibilidad y el encuentro son más importantes que el valor estético de la puesta teatral. Entonces, fíjense que aquí podríamos pensar que lo que se hace efectivamente es una mediación cultural, una mediación artística, y a mí me gusta pensar en dos personas que trabajan en el tema de la mediación artística y a las que he tenido la oportunidad de conocer personalmente, que son Ascensión Moreno y María Caso. Ascensión dice que la mediación artística es una práctica que utiliza el arte como herramienta de transformación social en aras de fomentar la inclusión social y el desarrollo comunitario. Y por su lado, María Acaso dice que la mediación artística es una práctica que vincula y que acerca experiencias artístico-culturales a diferentes colectivos para crear conocimiento crítico. Entonces, si el territorio es el espacio de la construcción de los sentidos y el arte se apropia de esos sentidos y los codifica y los decodifica, es el mismo territorio, el espacio donde el arte puede resignificarnos. El arte, espacio, herramienta, mediador, resiliente, empoderador, participativo. Un arte que adquiere nuevos alcances, que transforman la cultura y que generan vínculos colectivos que confrontan el individualismo imperante. La potencialidad de estos encuentros está en esa posibilidad de reflexionar y de expresar lo que les ocurre a las personas. Las personas de la comunidad llegan, cuentan su historia, luego se representa simbólicamente, se trata de comprender lo que sucede y desde el pensamiento crítico de la situación, los participantes terminan muchas veces sin quererlo, proponiendo alternativas creativas de manejo a lo que sucede. Y de esa manera, entre todas y todos, se construyen nuevas lógicas. Pues como vemos en este laboratorio, lo que ponemos es el acento en el arte como excusa para el encuentro, más que en el arte como fin. Y pues más concretamente lo que nosotros pensamos y hacemos o queremos hacer
Es ese proceso en donde se producen los vínculos emocionales, los aprendizajes significativos, y nos preocupa esto más que el producto. Como diría Jesús Martín Barbero en su artículo Perder el objeto para ganar el proceso, de lo que se trata es de pensar los procesos de comunicación, no desde las disciplinas, sino desde los problemas y las operaciones del intercambio social. Esto es desde las matrices de identidad y desde los conflictos que articulan la cultura. Por varios motivos, pues estas actividades de carácter universitario pues cuentan con una cantidad de factores limitantes, como los recursos restringidos, los tiempos establecidos que no son los suficientes, los desplazamientos que hay que hacer que son largos y además pues son difíciles en el territorio colombiano. Entonces esto hace que sean procesos, pero procesos muy cortos, que no logran el alcance que podrían tener pues bajo otras circunstancias. Aún así, lo que nosotros proponemos en el laboratorio y digamos que el centro de esta intervención que estamos haciendo el día de hoy es proponer que propiciemos espacios híbridos, casi porosos, entre universidad, arte y territorio. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, muy interesante. Voy a presentar entonces ahora rápidamente a Ramiro Noriega, recordándoles a quienes están participando que si quieren hacer alguna pregunta acerca de la exposición de Andrea o de quienes ahora sigan, la pueden hacer a través del chat y Mariana Lutherstein va a estar haciendo un relevamiento de esas preguntas para trasladárselas a quienes están exponiendo. Ramiro entonces nos acompaña desde Ecuador, es doctor en literatura general y comparada, ha sido ministro de Cultura, rector de la Universidad de las Artes de Guayaquil y entre sus últimas actividades en el año pasado ha impulsado las jornadas Interactos que justamente, en vinculación con esto que estaba hablando Andrea, se propuso abrir a todo público y a todas las artes y a la cultura para que estén más presentes las artes y la cultura, en la vida cotidiana, más allá de las aulas universitarias, desde un enfoque donde la educación y las artes constituyen un derecho. Ramiro, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo estoy en unidades de esto, ¿no? A ver, un poquito más cerca del micrófono, Ramiro, por favor. Voy aquí. ¿Y me escuchan? Ahora sí, ahora perfecto. Vale, estoy con estos audífonos para evitarles el ruido de mi casa. Les decía que estoy acá en Quito, en la casa, que es la comunidad en el fondo, ¿no? Es curioso cómo finalmente acabamos estando en el exterior del mundo universitario y sobre eso tal vez haya que escribir en algún momento, a pesar de todas las dificultades que tenemos con estos temas tecnológicos y cómo nos han alejado a las unas y a los otros del contacto fundamental, ¿no? Esto ojalá que pase pronto. También nos ha colocado, por ejemplo, en este caso, en el domicilio, en la privacidad de cada quien, ¿no? Hay ahí un fenómeno muy particular, ¿no? Muy particular, sobre el que habría que comentar más ampliamente y que seguro ya tal vez entre ustedes haya gente que está escribiendo sobre eso. Bueno, primero muy agradecido con la invitación. Estoy contento de estar con ustedes en este día que también es el día de lucha contra la violencia de género. Es un tema importantísimo. Acá en el Ecuador estamos activos en eso. Hay mucho que resolver. Es el 25 de noviembre, una fecha fundamental en términos de derechos ciudadanos.
un día un poco especial también por lo que ha pasado y que refería Marina en Argentina con el Diego, que acá lo queremos también mucho, ¿no? Y que amplía además nuestra relación con la cultura, ¿no? Así es que muchas gracias a Damián del Valle, a Marina, a Mariana, que se han estado ocupando de esto, y a mis colegas con las cuales tengo el gusto de compartir esto, a Isabela, a Andrea, mucho gusto conocerles. Andrea, ya estuve en otra ocasión. También es la oportunidad de volver a verles a algunos de mis amigos. Por ahí veo a Claudio, me da una alegría enorme verte, aunque sea a la distancia. Tengo recuerdos hermosos de los encuentros que hemos podido tener. Por ahí veía a Victoria también. Así es que qué lindo, al final nos encontramos y eso es lo más importante, ¿no? Y eso lo digo también en el sentido de esta conversación con ustedes. Yo quisiera colocar la cuestión en una especie de diacronía, intentar pensar en el tiempo, en los tiempos. Y voy a intentar aludir a la CRES, a la Conferencia Regional de Educación Superior, hace 2 años en Córdoba, que me parece que es un momento fundamental, inspirador, el centenario de Córdoba, la revuelta de los estudiantes, la instalación de la autonomía universitaria. Me parece que hay que seguir hablando sobre eso en todos los sentidos, ¿no? Creo que esta también es la oportunidad de concentrarnos un poco en eso. Me interesa el tema de la CRES sobre el epílogo, ¿no? El epílogo que para mí tuvo que ver con la idea de que finalmente las universidades del siglo XX, no todas, habrá sus excepciones y seguramente muchas, pero en general la institución universitaria se volvió una institución conservadora, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Me voy a referir también a la Universidad Ecuatoriana y pensando en ese conservadurismo que, en mi opinión, alejó a la universidad de su originalidad y de su razón de ser, en el fondo, ¿no? Y podríamos dar algunas claves. Una de esas claves me parece que es el tema del corporativismo en las universidades. Incluso el papel de los docentes se volvió un poco corporativo, ¿no? Los docentes son los docentes, ¿no? Casi un mundo aparte, por muchas razones sobre las que cabría discutir. Luego, las universidades en el Ecuador, en muchos casos, se apartaron físicamente de la acera pública, ¿no? Y se hicieron grandes recintos universitarios, vallas, puertas de seguridad, cámaras que observan a los ciudadanos si es que quieren entrar, ¿no? Exigencia de entregar documentos para penetrar en el claustro universitario. Entonces tenemos universidades que físicamente están como alejándose, ¿no? Como buscando una especie de territorio propio, ¿no? Habría que ver ahí por qué. Hay razones también, en el caso ecuatoriano, la idea de la autonomía universitaria estuvo ligada también a una especie de soberanía territorial. No todo es, hay grises, ¿no? Hay matices, pero eso al final tuvimos universidades como alejadas del mundo común, digamos así, ¿no? Luego, tercer punto, me parece que es la idea de que el conocimiento se hace en las universidades, ¿no? O sea, nos quedamos con una idea un poco rara de que el conocimiento lo hacemos los universitarios, los estudiantes, y que ese ritual es el que da luz, arroja
la producción de conocimiento, ¿no? Y nos apropiamos simbólicamente, quiero decir, de la idea de que nosotros somos los que producimos el conocimiento, ¿no? Yo que vengo del campo de la literatura sería como decir que los lectores no producen conocimiento, bueno, que leen, pero ya está, qué bueno que lean y se divierten con la lectura, pero que eso no necesariamente significa que producen conocimiento, mientras que cuando yo leo como profesor universitario, estoy haciendo algo que tiene un valor diferente, ¿no? Entonces se ha creado como un escalonamiento en términos de quién produce conocimiento, ¿no? Y me parece que la Universidad Conservadora de alguna manera se apropió de esa cuestión, ¿no? Entonces, voy a ver el tiempo, quisiera reflexionar sobre eso con ustedes y decir, primeramente, poner en duda que hay un divorcio, poner en duda que hay un divorcio que haga sentido entre lo que sería la educación formal y la no formal, ¿no? Es decir, que la educación formal no vale más que la educación no formal, ¿no? Y en el campo artístico eso es fundamental entender, ¿no? No es haciendo universidades de artes que vamos a asegurarnos que vamos a tener artistas, porque finalmente se puede no tener universidades de artes y se va a seguir contando con una producción creativa, diversa, potente, sin duda, ¿no? Sin duda. Las universidades y conste que yo he tenido la responsabilidad y el enorme privilegio de dedicarme a la creación de una universidad en artes, no estoy diciendo que no es valioso, estoy diciendo que finalmente el aprendizaje de lo artístico se ha hecho más allá de la institucionalidad y se seguirá haciendo, ¿no? Entonces, me parece que a nosotros que habitamos el campo académico, universitario, institucional, formal, nos conviene recordarlo siempre, ¿no? Para hacer esta pintura que está acá atrás, no se necesita forzosamente ir a una escuela de artes visuales, ¿no? Puede que suceda, como en este caso, la persona que hizo esto no fue a una universidad, a una universidad de estudiar artes, es un médico que hizo esta obra. Entonces, me parece que ahí hay un campo de reflexión y que es importante para intentar decir cuál es la especificidad nuestra, cuáles son para nosotros los resortes que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra razón de existir, nuestras razones más allá de estos estereotipos de la universidad convencional como la hemos ido articulando, ¿no? Entonces, de educación formal, no formal, y esto nos lleva forzosamente a pensar en quién produce conocimiento, dónde está el valor del conocimiento, ¿no? El conocimiento, digamos, y ustedes lo conocen también como yo, no tiene propietario, ¿no? No tiene propietario. El conocimiento es un tema de la sociedad, del común. Por eso la discusión que tenemos sobre los derechos de autor, ¿no? Hay ahí también un tema muy particular de cómo se ha dislocado la relación que tenemos con la producción de conocimientos, ¿no? Estoy pensando en la bossa nova, alguna vez conversando me parece que con Juca Ferreira, uno de los ministros de Cultura de Brasil, o con Gilberto Gil, no sé, y conversábamos sobre bossa nova y se refería el dato espantoso de que alguien se apropió de la bossa nova, ¿no? Derechos de autor inscribieron esta cosa y expropiaron a las comunidades de esa pertenencia, lo cual nos habla muy bien de cuáles son los agentes de esa expropiación comunitaria, así como nos han expropiado de los conocimientos de la facultad de producir simbólica, nos han expropiado de la posibilidad de enriquecernos incluso económicamente del mercado
del consumo de esos saberes. Entonces, creo que ahí hay un par de claves muy importantes, ¿no? En segundo término, quiero decir cuáles son los antídotos. ¿No? Y para mí uno de los antídotos está muy claramente establecido, y les cito como ejemplo, porque estamos hablando de América Latina, la reforma de la Ley de Educación Superior en el régimen del presidente Correa en el 2010, ¿no? Esa reforma coloca la idea del derecho de la educación con dos elementos, digamos, no novedosos, pero sí importantes en el sentido de por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, una universidad tiene el derecho, y digo el derecho, lo voy a decir así, ¿no? Como muy pedagógicamente, el derecho de investigar. Eso es fabuloso. O sea, si lo entendemos así, no es la obligación, es el derecho de investigar, el derecho de hacer preguntas, el derecho de pensar diferente, el derecho de hurgar, el derecho de cuestionar, ¿no? Que es obviamente una responsabilidad. Esto cambia un poco la textura de la cuestión, ¿no? Porque lo podríamos ver, sí, me obligan a escribir un par de artículos indexados de no sé qué, y lo vemos como una obligación, como un trámite. No, 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 no. Acá lo introdujimos como un derecho y por lo tanto como una obligación, ¿no? Entonces ahí modificamos un poquito la perspectiva. Y el segundo dato que a mí me parece relevante es la reforma de la Ley de Educación Superior en el Ecuador en el 2010, es la introducción de que tenemos el derecho de trabajar en común, ¿no? De que tenemos el derecho de estar con los otros, de que tenemos el derecho de encontrarnos con los demás, de que los demás tienen el derecho de encontrarse en el mundo universitario. Entonces, que es también una responsabilidad, eso quiero decir, ¿no? Entonces se configura una especie de agenda, o si quieren ustedes, de geometría en la cual nos podemos mover mejor. La docencia no es solamente enseñar algo, enseñar, por ejemplo, a leer música, ¿no? Solfeo, sino supone una dinámica, supone el ejercicio de unas tensiones, supone el desenvolvimiento de un sistema, ¿no? Supone el ejercicio de las diferencias, ¿no? Entonces, ahí el mundo académico, la educación, ya no es un espacio corporativo, estable. Yo enseño de aquí para adelante la misma cátedra y que no me molesten, yo ya vine para esto y acabaré mi vida enseñando eso, ¿no? Sino que eso introduce una energía abundante y sorprendente en el mundo universitario. Y esto naturalmente es esperanzador, ¿no? O sea, a mí me parece que es un gesto transformador y si quieren, revolucionario, ¿no? Para acercarme al final, no tenemos demasiado tiempo, quiero decir que la universidad es, la universidad es las comunidades. O sea, las personas cuando vienen a la universidad, los jóvenes, las jóvenes, las personas, ¿no? Cuando se inscriben en una universidad, la edad que tengan, ¿qué importa? ¿No? No es que se quitan la comunidad y la dejan afuera. No, ellos son las comunidades. Esas personas son las comunidades. Dan cuenta de la vida comunitaria, dan cuenta de la sociedad. No es lo mismo tener un estudiante que proviene de una matriz económica tal, pequeño burgués, no sé qué, no sé cuánto, hijo del capitalismo, que tener una persona que proviene de los barrios más duros de nuestras ciudades, ¿no? Vienen con todas esas características, con todas esas identidades, con esas fuerzas. Entonces, el primer vínculo con las comunidades, con esas personas, es reconocer que esas personas
esos estudiantes son las comunidades y que es con ellos con los que trabajamos y que es reconociendo esa característica que sucede el fenómeno, ¿no? En el mundo artístico eso cuenta un montón, además, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo puedo escribir sin aludir a lo que soy? ¿No? Sin aludir a mi historia, a mi memoria. ¿Cómo lo hago? No escribo in vitro. Escribo colocando en la mesa de trabajo todas esas tensiones, todas esas complejidades gigantescas, ¿no? Entonces eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? Luego, en una segunda instancia, en el campo ya más institucional, reconociendo que tenemos el derecho a investigar y a estar con las comunidades, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Si el conocimiento no nos pertenece, entonces a las comunidades no es que voy a entregar mi conocimiento, ¿no? Ese paternalismo absurdo, ¿no? Que se instaló además en los sistemas de acreditación de las universidades, ¿no? No, nosotros hemos hecho vínculo con la comunidad, vinieron 25 niñas y niños a ver a un payaso, ¿no? Entonces hemos hecho 25 contactos. No. Ese es el vínculo con las comunidades. Si es que es de ese modo jerárquico, no tiene sentido. No, eso lo único que hace hace prevalecer las diferencias, las injusticias, las hegemonías que no nos convienen, ¿no? Si el conocimiento es de todas y de todos, y si todas y todos tenemos algo que decir, si todas y todos tenemos algo sensible que compartir, entonces no vamos a las comunidades a dar, sino vamos a las comunidades a compartir. Y me parece que esa es una clave crucial, ¿no? No vamos a enseñar, lo digo de manera un poco simple tal vez, pero lo simple no es necesariamente negativo, vamos esencialmente a aprender, ¿no? A desaprender a ser universidades conservadoras, a desaprender a ser corporativos, a desaprender a usar el conocimiento para el beneficio de unos pocos y no para el beneficio del común, ¿no? Entonces, el vínculo con las comunidades no solo que es un derecho, sino que además es un antídoto contra el conservadurismo, ¿no? O sea, si es que hay algo que puede ofrecer movimiento, dinamismo en el sentido de la transformación social, es de ese vínculo con las comunidades a condición que sea un vínculo emancipador y liberador, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay unas maneras de pensar esto y de imaginarnos, ¿no? ¿Cómo sería esa universidad emancipada, no? Entonces, algunas claves. Tendría forzosamente que ser una universidad en las comunidades. Es decir, que los recintos universitarios no tendrían que ser cerrados, ¿no? Queridas y queridos colegas, no necesitamos de recintos con altos muros, ¿no? Necesitamos universidades en las comunidades, universidades que sean transparentes, que sean porosas, en las que podamos acoger, alojar, en el mejor sentido de la palabra, a las demás personas, ¿no? Esa universidad sería una universidad de saberes distintos y diversos, de saberes complejos, de saberes interculturales también en el sentido de interetarios. No serían universidades para adultos necesariamente, serían universidades en las que las niñas y los niños podrían participar activamente, ¿no? ¿Cómo sería esa universidad en términos de lenguaje? Sería una universidad riquísima, riquísima. Tendría todas las expresiones en el mundo artístico, que es el que más, todas las expresiones simbólicas posibles, ¿no? Muchas gracias. Bueno,
Muy interesante, muchísimas gracias, Ramiro. Luego vamos a retomar seguramente varios puntos también y le voy a dar la palabra ahora a Isabela Frade, la doctora Isabela Frade, que nos acompaña desde Brasil. Isabela es doctora en comunicación por la Universidad de San Pablo. Estudió también y trabaja, se desempeña como docente investigadora en la Universidad Estadual de Río de Janeiro y en la Universidad Federal do Espíritu Santo, y trabaja en la línea de investigación arte, pensamiento y acción educadora. Está también en el programa de posgrado Arte y Cultura, y vamos a dejarle la palabra directamente a Isabela para que nos dé cuenta de su exposición. Hola, Bienvenida ¿me y escuchan? adelante. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Estoy muy feliz de escuchar a André y Ramiro. Me siento muy así contenta porque mucho de lo que yo iba a hablar ya no necesito, porque ya dijeron tanto de una forma tan linda. Es que ese nuevo papel de la universidad, nuevo rol de la universidad. Quiero agradecer a Marina por esa invitación a estar aquí con ustedes. Pedir disculpas por mi portuñol. Yo voy a hacer algún crimen contra la lengua española, pero es un ejercicio para mí. Estoy feliz de estar con ustedes. Es un esfuerzo de Brasil para estar con América Latina, ¿no? Hemos estado apartados de todo el continente por mucho tiempo y ahora todo un esfuerzo para que nos aproximemos. Entonces, muchos de que los colegas hablaron la dinámica del arte relacional y también el papel de diálogo de la universidad. Sobre eso yo voy a hacer algunas reflexiones a más y también mostrar dos vídeos sobre experiencias efectivamente hechas en un campo de trabajo con la comunidad manguera. Pero me gustaría empezar haciendo marco sobre 5 puntos muy importantes que algunos de ellos ya hubieran sido tocados por los colegas, pero a mí me gustaría hacer una demarcación para nuestro pensamiento para que podamos entender, comprender esas experiencias a un nivel de diálogo, de la apreensão del conhecimento é uma outra clave, que não seja o professor aquele que le va a levar o conhecimento, pero el profesor aquele que hace el trabajo de mediación cultural. Entonces, el primero punto que me gustaría hacer es sobre el contexto actual. Estamos viviendo una crisis ecológica, una crisis política, una crisis económica y todo con esa la crisis pandémica. Eso todo hace como también una crisis del imaginario. Hay un problema del desvanecimiento de lo imaginario. Hay enfrentamientos epistémicos. No sé ustedes en sus países, pero en Brasil estamos viviendo casi como un crecimiento del fascismo. Algo increíble que no supiéramos que podría ocurrir. Hay guerras ideológicas. Entonces, todo ese papel del docente, del profesor, aquel que está a hacer a enseñanza, ¿a qué sirve ese conocimiento? ¿A qué sirve? ¿Para dónde va la idea? ¿De dónde viene? ¿A quién sirve? Entonces, nos colocamos ese punto, una pregunta. Punto 2. Es un presupuesto de que hay arte por todos lados. No es que uno hay poder de ser artista y hacer arte y que entonces todos deben aprender cómo es esa arte, el sentido de este trabajo. No, todos estamos en este mundo artístico, produciendo de un modo o de otro, pero conviviendo y nos organizando a partir de nuestros propios medios. 3. La universidad también como una importante agencia para el cambio social. Entonces, así mismo que sea problemático que haya ese tipo de actitud frente al saber, de una especie de dominio cognitivo
también tenemos este engajamiento de la universidad hoy, es muy contemporáneo, de la universidad como un importante agente para el cambio social. Punto 4. Así también la escuela, no solamente la universidad, en todos los niveles de la educación también hay esa esperanza de la agencia social. Y la formación docente, que es el tema de nuestro encuentro, es estratégico porque el profesorado puede ser visto como un factor crucial de ese trabajo, un trabajo de mediación. Entonces, no solamente elevar el conocimiento, pero hacer la comunicación entre los sujetos que están allí involucrados en el aprendizaje. Si pensamos en el escenario de América Latina y con toda la diversidad que nos constituye, eso es muy importante. El quinto punto, profesores de artes. Yo vengo de las artes visuales, trabajo con cerámica. Entonces, todo el vínculo con el hacer, con la producción de nuevos objetos en el mundo. Así también estamos como agentes sensibilizadores, mediadores de universos simbólicos, recolectores de imágenes y también de actores para compartir sentidos y trabajar en el sentido de reparar el tejido social. Lo que vivimos en América Latina desde la llegada de los colonizadores es que el rompimiento de los saberes, la violencia se ha instaurado desde entonces. Ahora, con ese clima político en Brasil, podemos comprender cómo llegamos acá. No es que nos sucede algo de nuevo, pero está un poco más al foco esa violencia que nos constituye. Entonces, hay toda una reflexión acerca de ese cambio necesario y sabemos de nuestro papel como académicos de nos engajar en esta lucha, en este trabajo juntos, no solamente de enseñar lo que los otros deben hacer o como la mejor manera o como ejemplo, no, estar juntos en diálogo, todo lo que los colegas ya habían dicho aquí, pero ahora me gustaría de hablar a ustedes de una experiencia que he vivido en una comunidad próxima a mi universidad, a la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la UERJ, que es la comunidad de Mangueira. Mangueira es muy conocida, tiene una vida cultural muy intensa, muy conocida por el carnaval. El carnaval de Mangueira es internacionalmente visto. La gente tiene una producción musical muy fuerte. Tanto la culinaria, la visualidad es muy potente en Mangueira. Pero estamos apartados, estamos cerca, pero apartados, cortados por una vía pública, una grande vía de coches, de carros, pero muy cerca. Pero no hay comunicación entre estas dos instancias, entre la universidad y la comunidad. Estamos en ese esfuerzo de hacer transferencia de conocimiento, de afectos y de cuerpos, de estar ahí y de recibir. Entonces, yo gustaría de presentar el primer video, que está ahí para mostrar a ustedes un momento de esa experiencia en la comunidad Mangueira. Encontro, va a poner, continúa hablando. Esto. Esa fue una experiencia. ¿Es este, Isabela? Eso. Espero Es ese. que se pueda compartir. A ver, ahí va. La universidad recibe los chicos que encontramos cuando fuimos a la comunidad y hicimos una experiencia en una escuela. Y ahí hay una música, no sé si consigues activar el sonido. Hay un cierto ritmo musical que... ¿No se escucha? No, ¿se escucha? no se puede, no. A no. ver. Esperen, disculpen, no soy experto en esto. Pero si no consigue, no hay problema. Vamos al recorrido del encuentro con los chicos. Esos son chicos de una guardería, Nación Mangueirense.
la escuela de los chicos en un local muy importante porque hace la función de activación de muchos servicios sociales, no solamente de educación propiamente, pero de seguridad social, de muchas activaciones del gobierno con la comunidad. Entonces, es una instancia de interacción importantísima. Muchos de esos niños solamente consiguen comer cuando están en la escuela. Toman baño en la escuela, porque la situación económica y social en las comunidades de Río de Janeiro son drásticas. Algunas son muy difíciles. Las familias viven con gran dificultad, con riesgo social. Y ahí estamos en la universidad conociendo, los chicos conociendo el campus, experimentando algunas situaciones de intercambio, de lectura del espacio, dejando sus deseos, sus marcas, conociendo el proyecto de Cerámica Viva, que es el proyecto que yo coordino ahí, los profesores que están en formación ahí, en diálogo. Entonces, esa fue una experiencia emocionante de ver, fue en 2012. Yo estuve como una década, desde 2009, que yo estoy con ese trabajo en Mangueira, hacia hoy. Estamos parados por cuenta de la pandemia, en fin, ese trabajo ha sido interrumpido, pero hay muchas memorias, y una de las cosas más importantes fue el esfuerzo de la universidad a estar a recibir gente de Mangueira, y también de llevar la experiencia en proceso de formación, la docencia en diálogo, en contacto directo con la cultura de la comunidad. Eso fue muy importante. Ese tiempo de trabajo en la comunidad, vivimos en muchos locales, en muchos sitios de este espacio en la comunidad, y uno de ellos fue en esa guardería, en la escuela guardería, donde
estuvimos en contacto con la equipe pedagógica, con los padres y madres, los responsables de los chicos, y también con toda la gente que estaba alrededor de ese sitio de la escuela. Entonces, ahí creamos un jardín, quitamos un sitio donde había mucha basura, empezamos un trabajo como una especie de pretexto, ¿no? De una invención de algo para estar ahí, para que el objetivo era estar en contacto, estar en intercambio, inventar situaciones en común. En ese estado de disposición a estar en diálogo, a estar en contacto, en presencia en la comunidad, se hubo la segunda trabajo que yo voy a presentar hoy también, que es con las mujeres de Mangueira. Que conseguimos organizar un colectivo de mujeres. Ese colectivo que fue después a la universidad, yo la recibí en el laboratorio de cerámica de UERJ y empezamos un trabajo de construcción escultórica y a aspiración de artistas también. Y ahí, ahora por favor, el segundo video, por favor, Damián, después de lo... Que fue una experiencia ahí un poco polémica. Yo quiero saber lo que ustedes piensan, porque estábamos hablando de la libertad del cuerpo femenino. Esa fue una exhibición de... Esta exhibición fue el resultado de un año a discutir esta cuestión de la niñez embarazada, la violencia sexual contra las chicas, también contra los chicos, pero las mujeres
Hay un problema muy serio en Brasil, la violencia sexual contra las mujeres. Y ahí todo el prejuicio también contra la educación sexual en las escuelas. Entonces estábamos ahí a pensar juntas, a discutir en la universidad y también en la comunidad cómo tratar de eso. Y llegamos a una verdad que era que la primera cosa que debíamos hacer era combater la criminalización del aborto. No que era hacer opiniones forzadas sobre eso, mas para traer a la gente para discutir. Y la mejor forma era hacer experiencias sobre esa cuestión del cuerpo femenino y cómo está la situación para cada mujer, esa cosa de estar abrigando un otro ser en su cuerpo, la necesidad de cuidar de ese ser, la obligación social, porque en Brasil si una mujer no cuida de su hijo puede incluso sufrir detención. Entonces hay toda una injerencia sobre el cuerpo femenino. Entonces, ¿quién puede decidir? Yo sé que en Argentina hubo una decisión de liberación, pero no sé cómo está ahora. En Brasil el aborto es criminal. Entonces, esto es toda una discusión para nosotras mujeres y es una situación más grave aún en las comunidades, especialmente en Mangueira. Y ahí yo creo que está bien lo que los otros hablaron, está súper. Estoy súper contenta. Hablaron de Paulo Freire, que es el patrono de la educación brasileña, el intercambio, el diálogo como una situación principal en el trabajo educativo. Y que yo ahora aguardo para que podamos, en fin, a las preguntas, a la troca. Ok, muchas gracias. Bueno, Bien, bueno, muchísimas gracias Isabela y sí, Mariana, adelante. sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres por las exposiciones. Fueron sumamente interesantes y motivantes para seguir pensando. Me parece que apareció, digamos, muchas aristas con respecto al vínculo de universidad, arte, territorio y comunidad. Bueno, comenzando, ¿no?, por la idea fuerte que me apareció de función social del arte, ¿no?, anclado en un territorio, y es una idea muy interesante del territorio también como activador, y la idea de, digamos, de los artistas y los espectadores como agentes de transformación, ¿no? La idea del encuentro, de la experiencia del encuentro. Y dos preguntas para invitarlos a todos y a todas los que están presentes a hacer las suyas. No dos preguntas mías, pero dos preguntas que surgieron, me parecen muy potentes. Ramiro, por un lado, preguntó, bueno, ¿quién es el que produce el conocimiento, ¿no?, con respecto también al derecho a investigar y a la responsabilidad que eso conlleva. Y también en relación a lo que planteó Isabela, ¿a quién sirve ese conocimiento, ¿no? Y me parece que Isabela, retomando un poco, planteó también la experiencia del cuerpo, ¿no? En todas estas exposiciones estuvo como apareciendo, y creo que Isabela lo materializó también, ¿no?, a través de las experiencias que compartió. Así que si les parece, comenzamos a compartir las preguntas. La primera es para Ramiro. Victoria pregunta, ¿no?, en relación a la relación entre universidad y comunidad, si pensaba si la función de extensión como diferenciada de la noción de, la función de extensión como diferenciada de la noción de transferencia, si un poco podría pensarse por allí, y también agregaba el concepto de Boaventura, de pluriuniversidad en vez de universidad. Así que Ramiro, te invitamos a... Chévere, gracias Mariana. Estoy encantado de haber escuchado a Andrea Isabela. Qué lindo, ¿no? Sí, no sé, la idea de transferencia para mí tiene mucho que ver con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ahí la cosa se complica un poco más. La palabra transferencia me lleva a los trabajos de Sueli Rolnik, ¿no? La idea de superar el sinfín, ¿no? Parece que todo fuera lo mismo, pero en algún punto sucede esta transferencia y
y todo se modifica, ¿no? La idea de la extensión que está muy acotada a la burocracia universitaria también, ¿no? O sea, una manera de ordenar la acción dentro del campo de la gestión universitaria. Ha servido también para establecer unas nuevas categorías, ¿no? Así es que se habla de extensión universitaria, porque no vamos a dar títulos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer unas actividades que no redundan en el campo de la titulación. Entonces eso nos obliga también a pensar cómo identificar, digamos, en nuestras vidas como universitarios, sea como estudiantes, como profesores de artistas, lo que fuera, cómo validar esa acción, ¿no? Entonces, yo no sé qué términos usar, ¿no? A mí me parece interesante las reflexiones en el campo de la gestión cultural en términos del activismo cultural, ¿no? Que supone una puesta en movimiento de la comunidad y uno como parte de la comunidad, ¿no? O sea, yo lo que disputo es la idea de que en el fondo la universidad no es parte de la comunidad, ¿no? Cuando en realidad es la comunidad, ¿no? Somos la comunidad. Y como bien decía Isabela al final, en la última intervención, ella decía, es una agencia muy útil, ¿no? Como herramienta institucional. Entonces, más allá de transferencia o de extensión, habría que pensar en cómo la universidad se vuelve a ofrecer digamos, esta idea, esta identidad de ser un espacio esencialmente colectivo y comunitario, ¿no? Y ahí la reflexión de Boaventura que le escuchamos en la CRES, de la, ¿cómo es? Pluridiversidad, ¿no? No recuerdo el término exacto, esta idea de que no es una, sino que es plural, de que es todos los conocimientos, sí, hace sentido, no sé por qué tendría que seguir llamándose universidad, ¿no? Recordemos que el sentido de la universidad como el lugar en el que se va a encontrar la verdad única, ¿no? La que vale para todos. Ahora sabemos muy bien que el mundo del conocimiento es mucho más amplio y que el factor cultural es fundamental en esas diversidades, ¿no? Por ahí va mi reflexión. No sé si es que es una buena respuesta, pero sí al menos una reflexión sobre esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Hay también una pregunta para los tres panelistas, para Ramiro, Andrea e Isabela. Una pregunta de Claudio, que dice que el debate sobre el vínculo entre universidad y comunidad no es nuevo en América Latina y pregunta qué diferencia las experiencias actuales de las anteriores y cuál es lo específico o singular del arte en las intervenciones comunitarias. Puede empezar Andrea está levantando la mano. Andrea, ahí está. Podría arrancar con miras a que mis compañeros me complementen. Si me quedo corta, porque esta es una gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estas nuevas formas de trabajo, de vinculación entre la universidad y la comunidad? La principal diferencia es que ya no estamos en el antes, estamos en el ahora, estamos actualmente, en este contexto, en este momento, en un momento donde están tomando fuerza una cantidad de fenómenos que van en contra de la humanidad y de la humanización de las personas. Creo que ahí es donde está, como donde yo pondría la respuesta o el acento a esta pregunta. El trabajar entre la universidad y la comunidad se convierte en un proceso de resistencia a estas otras formas que se nos están inculcando estructuralmente, culturalmente, ¿sí?
Cuando nosotros volvemos a rescatar esos vínculos, volvemos a pensar la universidad como la propone Ramiro, estamos haciendo un proceso de resistencia a estos procesos que son hegemónicos, que son dominantes y que lo que buscan es la fragmentación. Recordemos que venimos de una fragmentación que ha hecho que pues, estemos divididos, que sintamos que somos diferentes, que genera unas brechas grandísimas entre unos y otros, que genera unas jerarquías, unas verticalidades que son casi, que casi no pueden ni siquiera negociarse. Entonces, cuando empezamos a generar estos vínculos de nuevo, claro, sí, de esto se viene hablando, yo lo decía, ¿no? No, se viene hablando desde los 50. Aquí en Colombia hubo un movimiento muy fuerte, por ejemplo, en los 60 y en Latinoamérica en general. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ya no estamos en los 50, ni en los 60, ni en los 70. Estamos aquí y ahora, enfrentándonos a una cantidad de procesos que hacen que las personas pierdan su identidad, sus raíces, lo que esencialmente llevan adentro. La otra pregunta que yo veía era, bueno, ¿y el arte? ¿No? Creo que era como, ¿cuál es el papel del arte en esa vinculación, Mariana? Y la respuesta sería, pues es que el arte nada más y nada menos tiene que ver con la sensibilidad profunda de los seres humanos. Y desde ahí existen otro tipo de potencialidades. No es lo mismo reunirme con un grupo de personas para trabajar en la construcción de una máquina, por ejemplo, o de otro tipo de artefactos, que construirme con un grupo de personas para construir procesos, para intercambiar subjetividades, ¿no? Y yo quiero también, Ramiro, con todo el respeto, también complementar un poquito lo que te preguntaban a ti con respecto a la extensión universitaria. Yo siento que justamente el hecho de que exista un departamento de gestión de extensión universitaria también tiene que ver con esta fragmentación de la que estamos hablando, ¿no? Es como, bueno, hay un área que es el encargado de la responsabilidad social, ¿cierto? Y ese es el área que tiene que hacer eso, y como si la responsabilidad social no estuviera en el resto de los docentes, ¿no? Como si nosotros no tuviéramos también parte en esa responsabilidad social. Es como dejarle esa responsabilidad a otro, ¿sí? Y allá ellos que hagan. Y además hay como una forma de ver como que lo que hace extensión cultural o bienestar universitario es como las cositas, ¿no? Hay ellos allá con su grupito de teatro y con su grupito de danzas, ¿no? Es como un accesorio, ¿no? Y nosotros, pues también estamos metidos dentro de este aparato burocrático, pues a veces caemos también en ese mismo tipo de pensamiento, ¿no? Nosotros también, pues estamos ahí siendo parte de esta maquinaria. Eso sería como lo que yo tendría que decir. Gracias. A mí me gustaría comentar que hoy el artista es mucho más un propositor de situaciones que propiamente un productor de cosas. Entonces, propone, instiga, provoca, convida, invita al diálogo, escucha, hace reunir la gente. Entonces, es mucho más eso. No hay modelos, hay situaciones. Andrea ha dicho mucho sobre la performatividad. Entonces, el público, en la performance, el público está en el centro, está es parte de la acción artística. Entonces, ese es el tiempo donde todos están juntos en la producción del arte. No exactamente uno se está apartado como un artista que lleva su trabajo, su sensibilidad hacia el todo. No, el cuerpo social es todo un sensible, todo un amalgamado de sensibilidades que puede ser activada así con una intervención. A la cuestión de la extensión, yo creo que hoy estamos un poco más adelante, es que la investigación se da junto, incluso la formación de educadores. Entonces la educación, la extensión y la investigación están arroladas en un círculo que uno alimenta al otro. Entonces uno va a un encuentro, todo que ha estudiado se pone en cuestión ahí.
novas perguntas se hacen, novos livros se va a buscar, novos textos, novos diálogos. Entonces hay todo un contexto de que no hay más, no podemos más compartir extensión, investigación, enseñanza. Eso todo está como un complejo junto, implicando, problematizando la situación de la universidad hoy en el mundo, especialmente en América Latina. Creo que debemos hacer ese ejercicio. Y yo me subo en esas palabras de Isabela para señalar la pertinencia de las universidades de artes. Es decir, que nosotros tenemos somos, en mi opinión, ¿no? Yo soy un poco iluso, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Tenemos las capacidades por las metodologías de las prácticas artísticas, lo que dice Isabela, por cómo estamos en el mundo simbólicamente, por el papel que desempeña la creación, la imaginación con respecto a la filosofía en general. Nosotros estamos en una condición que los demás no están, y es que estamos generando unas preguntas de otras formas, unas metodologías que son distintas. Una de esas, la que señala Isabela, ¿no? O sea, hacer un evento artístico afuera y usar a la comunidad como el público receptor, eso cada vez tiene menos sentido porque el arte también se ha transformado, ¿no? Hay montones de metáforas sobre el arte como un espacio hecho por el espectador, ¿no? Entonces yo creo que ahí sucede algo que es una agenda, y es que el papel de nuestros espacios institucionales, académicos, artísticos, es el de ayudar a transformar los sistemas de educación, ¿no? Pero desde una comprensión de esas singularidades que son las nuestras, ¿no? Por eso los avances que hemos hecho últimamente, ¿no? En la CRES, por ejemplo, cuando introducimos la idea de que el sistema de conocimientos no solo es ciencias, tecnologías, sino que es artes, y yo diría es también saberes ancestrales, y uno podría seguir un poco más lejos la lista, ¿no? Pero creo que eso es lo más interesante de ese sistema de producción de saberes, no usemos la palabra conocimientos, ¿no? De saberes sensibles. Ahí tenemos mucho que decir y que hacer. Naturalmente, esto no significa que las universidades en artes sean espacios no conservadores, ¿no? O sea, nuestros adversarios somos nosotros mismos, ¿no? Una cierta comprensión del arte que todavía está en boga, que es muy decimonónica, ¿no? Los conservatorios de música, en el Ecuador, por ejemplo, en los conservatorios superiores de música, hasta la década del 70 tenían prohibido interpretar compositores ecuatorianos, ¿no? Porque no se los consideraba música académica seria, ¿no? Entonces, esos adversarios todavía están, esas adversidades, esas ideas todavía están presentes, porque a algunos, les conviene todavía una versión del arte conservadora y caduca, ¿no? O sea, porque viven de venderles sus cuadros, de negociarlos con los banqueros. Y están muy cómodos haciéndolo. Bueno, muchas gracias. Comparto un comentario también que está en el chat de Gabriela, que dice, que habla de estas acciones que mencionaban recién, los profesores también nos formamos y nos transformamos, ¿no? Que me parece que es una palabra que apareció mucho en las exposiciones, ¿no? Digamos, la posibilidad de transformación que tiene el arte, ¿no? Social. Muchas gracias. ¿Quieren hacer los aquí presentes alguna otra pregunta para aprovechar este espacio de conversación? Bueno, comparto. Victoria también hace un comentario, dice, qué importante la declaración de la CRES de pensar la universidad en relación con la ciencia, la técnica y el arte.
Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces iríamos dando cierre a esta última jornada de este ciclo. Yo creo que tanto en las jornadas anteriores como en esta, todos y todas las expositores han hecho un eje que es la cuestión de la apertura, particularmente en la jornada de hoy. Una palabra que creo que ha sido fundamental es la de territorio, porosidad y la necesidad de seguir repensando la universidad que construimos junto con los y las estudiantes, ¿no? Esto también de pensar en territorio y comunidad y ciertas corporaciones que a veces podemos llegar a formar tanto docentes como estudiantes y a buscar más puntos de encuentro. Seguramente esta situación de pandemia también nos deje eso para pensar, ¿no? Como decíamos en la primera reunión respecto a este colectivo de transformación docente, que justamente en esta circunstancia de pandemia nos dimos ese tiempo para reunirnos ante una necesidad, así que creo que bueno, que además de agradecer a los colegas, las colegas que hoy nos acompañaron desde distintos puntos de nuestra América, tenemos todas y todos por delante, estudiantes, docentes, esa hermosa tarea y responsabilidad de transformar la universidad para que sea más derecho para más personas. No sé si hay algo más en el chat y si no, yo les propongo cerrar este encuentro con algo que partimos de entrada por este día tan especial, sobre la partida de Diego Armando Maradona, un poema que me ha cedido gentilmente Damián, y bueno, si no hay nada más de parte del chat, Mariana. Hay muchas palabras de agradecimiento y mucha emoción también por poder escuchar a diferentes profesionales de Latinoamérica pensando en las mismas temáticas y pensando juntos y juntas. Bueno, les agradecemos a todas y a todas los participantes y las participantes y por supuesto a Andrea, a Isabela y a Ramiro, nuestro mayor agradecimiento que nos hayan acompañado en esta jornada. Leo entonces este poema que es de también un gran artista, Leonardo Fabio, muy querido para gran parte del pueblo argentino. Poema a Diego Armando Maradona. Mi cotidiano insomnio se obstina en el misterio de recordarme al otro aquel que fui, el niño que rondó algún potrero que seguro ya no besa la luna. Aún no habías nacido y andabas en mi envidia, como en todos los niños. Diego, en la callada foto que conservo en mi cuarto, donde desguarnecido te apoyaste en mi pecho, vi tu desolación de niño acorralado. Se adivina el madero en tu mirada tierna. Una constelación de multitudes te ha acercado por siempre. Ya no tendrás olvido, ya no tendrás descanso. Mientras haya un planeta en que respire un niño habrá que sueñe que es Diego y que repite los goles imposibles de músicas y pájaros. De Leonardo Fabio. A mim me gustaría dizer que o importante no um artista de futebol é como é dejado tanto amor. Esse uno ha preguntado sobre a função do arte, creo que também é producir afectos, então estamos aí a sentir toda a paixão por la pérdida de Maradona, entonces vimos que tanto amor nos ha dejado, ¿no? En Brasil estamos también a sentir mucho. Muchas gracias, Isabela, muchas gracias.
en Colombia también los estamos acompañando. Pues, sí. Esto es un dolor. Muchas gracias. Qué pena. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y vamos a seguir pendientes de ustedes y de todos. Muchas gracias por la invitación.